El teléfono vibró en sus manos temblorosas mientras las lágrimas empañaban la pantalla. El mensaje era claro y devastador. Mamá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, pero necesitas saber la verdad sobre papá antes de que sea demasiado tarde. Lo que voy a contarte destruirá todo lo que creías saber sobre nuestra familia, pero es la única manera de salvarte de vivir el resto de tu vida en una mentira que te está matando lentamente. Carmen Mendoza había construido su vida sobre pilares que creía inquebrantables, como las columnas de la catedral de su amado pueblo de Ronda, en Andalucía. A los 52 años, era una mujer respetada y admirada por toda la comunidad, directora de la escuela primaria local durante más de 20 años, donde había visto crecer a 2 generaciones de niños que ahora la saludaban con cariño en las calles empedradas del centro histórico. Su matrimonio con Miguel Herrera parecía ser el ejemplo perfecto para toda la comunidad. 30 años juntos, desde que se conocieron en la Feria de Abril, cuando ella tenía apenas 22 años y él 25. Él la había conquistado con serenatas bajo su balcón y promesas de amor eterno escritas en cartas perfumadas que ella guardaba religiosamente en una caja de madera tallada que había pertenecido a su abuela. 2 hijos exitosos coronaban su felicidad. Elena, de 28 años, médica cardióloga en el prestigioso Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y Carlos, de 25, ingeniero civil que había conseguido trabajo en una importante constructora de Barcelona después de graduarse con honores. Carmen se enorgullecía de repetir constantemente que sus hijos eran la joya de la corona de su matrimonio, profesionales respetados que llamaban religiosamente cada domingo para preguntar por su salud y contarle sus logros. La casa de los Mendoza, una construcción andaluza tradicional de 2 plantas con patio interior lleno de geranios rojos y jazmines que perfumaban las tardes de verano, era conocida en todo el pueblo. Carmen había transformado cada rincón en un santuario del hogar perfecto. Cortinas de encaje hechas a mano, muebles heredados de su madre pulidos hasta brillar como espejos, y una cocina donde siempre había algo delicioso cocinándose para cuando Miguel regresara del trabajo. Miguel trabajaba como contador principal en la fábrica textil Hilaturas Andaluzas, la empresa más importante del pueblo que daba empleo a más de 200 familias. Era un hombre aparentemente de rutinas inquebrantables. Se levantaba todos los días a las 6:30 de la mañana, desayunaba café con tostadas mientras leía el periódico, besaba la frente de Carmen con ternura y salía exactamente a las 7:15 hacia la fábrica. Por las tardes, regresaba puntualmente a las 6, cenaba lo que Carmen había preparado con tanto amor y se sentaba en su sillón favorito a ver las noticias antes de irse a dormir. Los domingos eran sagrados para la familia Mendoza. Misa de 11 en la iglesia de Santa María la Mayor, donde ocupaban siempre el mismo banco de la tercera fila, seguida de almuerzo en casa de la madre de Carmen, doña Remedios, una mujer de 78 años que cocinaba el mejor gazpacho de toda Andalucía y que adoraba a Miguel como al hijo que nunca tuvo. Carmen se enorgullecía de ser conocida en el pueblo como la esposa perfecta. Nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa para todos. Participaba activamente en las actividades de la parroquia. Organizaba rifas benéficas para ayudar a las familias necesitadas. Y su casa era un modelo de orden y armonía que las mujeres más jóvenes admiraban y trataban de imitar. Planchaba las camisas de Miguel con una precisión que rayaba en lo artístico. Conocía exactamente cómo le gustaba el café, con una cucharadita de azúcar, no más, no menos, y había memorizado todas sus comidas favoritas para prepararlas en rotación perfecta. Paella los martes, pescadito frito los viernes y cocido andaluz los domingos cuando no iban donde doña Remedios. Sus amigas del pueblo la envidiaban sanamente. «¡Qué suerte tienes con Miguel!», le decían constantemente. «Un marido que nunca da problemas, que llega puntual a casa, que no bebe, que no va de juerga con los amigos. Un verdadero caballero». Y Carmen asentía orgullosa, sintiendo que efectivamente había ganado la lotería de los matrimonios.
Pero había pequeñas cosas que Carmen había empezado a notar en los últimos 2 años, detalles insignificantes que archivaba en un rincón de su mente sin darles demasiada importancia. Miguel había comenzado a recibir más llamadas telefónicas de trabajo, conversaciones que siempre tomaba en el patio, alejándose de ella. Sus viajes de trabajo a Sevilla, que antes eran esporádicos, se habían vuelto más frecuentes, a veces 2 o 3 veces al mes. También había notado que Miguel había empezado a cuidar más su apariencia. Se había comprado ropa nueva sin consultarle, algo completamente inusual en un hombre que había usado la misma marca de camisas durante 15 años. Había comenzado a usar una colonia diferente, más cara, y se había hecho cortar el cabello en una peluquería de Marbella en lugar de la barbería de toda la vida en el pueblo. Cuando Carmen le preguntaba sobre estos cambios, Miguel siempre tenía una explicación lógica. En la empresa nos están pidiendo que mejoremos nuestra imagen profesional, o don Antonio quiere que representemos mejor a la compañía en las reuniones con clientes de Sevilla. Respuestas que sonaban razonables y que Carmen aceptaba sin cuestionar, porque confiar ciegamente en Miguel era tan natural para ella como respirar. Pero esa tarde de octubre, cuando las hojas de los plátanos comenzaban a caer creando alfombras doradas en las calles del pueblo, y el viento traía el aroma característico a castañas asadas de los puestos ambulantes, toda esa perfección construida durante 30 años se desmoronaría como un castillo de naipes bajo la lluvia. El mensaje había llegado desde el teléfono de Carlos a las 4:23 de la tarde de un miércoles aparentemente normal. Carmen estaba corrigiendo exámenes de matemáticas de sus alumnos de 5º grado cuando el sonido de notificación de WhatsApp la interrumpió. Al principio no le prestó atención, pero algo en el tono formal del mensaje la alertó inmediatamente. Las palabras no sonaban como las de Carlos. Su hijo siempre la llamaba mamita y escribía con el lenguaje informal y cariñoso que había caracterizado su comunicación desde la adolescencia. Pero este mensaje era diferente, demasiado formal, demasiado final, como si hubiera sido escrito por alguien que sabía que no habría oportunidad de aclaraciones posteriores. Carmen leyó el mensaje 1, 2, 3 veces, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón, como agujas heladas. Su hijo, su Carlos querido, estaba hablando de la muerte con una tranquilidad que la aterrorizó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué hablaba como si ya no fuera a estar allí para explicarle las cosas personalmente? Con manos temblorosas, llamó inmediatamente al número de Carlos. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 5 veces, 10 veces. Nada. Solo el buzón de voz con la voz alegre de su hijo diciendo: «Hola, soy Carlos. Deja tu mensaje después del pitido». Pero esa voz que normalmente la tranquilizaba, ahora la llenó de un pánico indescriptible. Llamó a Elena, y el teléfono fue contestado al segundo tono, pero la voz de su hija sonaba extraña, quebrada, como si hubiera estado llorando durante horas. «¿Dónde está tu hermano?», preguntó Carmen, tratando de mantener la calma, pero fallando miserablemente. El silencio del otro lado fue ensordecedor, uno de esos silencios que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Carmen pudo escuchar la respiración entrecortada de Elena y supo instintivamente que algo terrible había pasado. «Mamá». Elena finalmente habló, y su voz sonaba como la de una niña pequeña asustada. «Carlos tuvo un accidente hace 3 días. Está en coma en el Hospital Clínico de Barcelona. Los médicos no saben si va a despertar». Carmen sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los exámenes se cayeron de sus manos, esparciéndose por el suelo de su oficina como hojas secas llevadas por el viento. Su hijo, su bebé, el niño que había cargado en brazos, que había enseñado a caminar, que se había graduado con honores apenas 2 años atrás, estaba luchando por su vida en una cama de hospital a cientos de kilómetros de distancia. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Carmen, y su voz sonaba irreconocible, incluso para ella misma. «Porque…». Elena hizo una pausa larga, dolorosa. «Porque Carlos me pidió específicamente que no lo hiciera hasta estar seguro de si iba a sobrevivir o no». «Mamá, hay algo más, algo que tienes que saber».
Antes del accidente, Carlos había estado investigando algo sobre papá, algo que lo tenía muy alterado, muy perturbado. Dejó instrucciones muy específicas de que si algo le pasaba, si las cosas se ponían mal, te enviara ese mensaje. Carmen sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar. Su mundo perfecto ya estaba tambaleándose con la noticia del accidente de Carlos, pero ahora Elena estaba sugiriendo que había algo más, algo sobre Miguel que era tan grave que Carlos había considerado necesario preparar una revelación póstuma. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Carmen, aunque una parte de ella ya no quería saber la respuesta. No puedo decírtelo por teléfono, mamá. Tienes que venir aquí. Carlos dejó documentos, fotografías, pruebas de cosas que van a cambiar todo lo que creías saber sobre papá y sobre nuestra familia. Pero necesitas verlo con tus propios ojos. Elena hizo otra pausa antes de continuar, y cuando habló de nuevo, su voz estaba cargada de una tristeza que Carmen nunca antes había escuchado en su hija. Mamá, Carlos descubrió que papá ha estado mintiendo sobre todo, y cuando confrontó a papá con lo que había encontrado, tuvieron una discusión terrible. Carlos salió de casa muy alterado. Llovía mucho, y perdió el control del coche en una curva. Los médicos dicen que por los rastros de frenado, es como si hubiera estado manejando sin prestar atención, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Carmen se desplomó en su silla, sintiendo cómo cada palabra de Elena la golpeaba como puñetazos en el estómago. Su hijo estaba en coma por culpa de algo que había descubierto sobre Miguel. Su marido, el hombre que había sido su compañero durante 30 años, aparentemente tenía secretos tan terribles que habían llevado a Carlos a una situación de vida o muerte. ¿Dónde está tu padre ahora?, preguntó Carmen, y por primera vez en 3 décadas, la palabra padre sonó extraña en su boca, como si fuera la primera vez que la pronunciaba. No lo sé, mamá. Después del accidente de Carlos, papá desapareció. Dijo que tenía que ocuparse de algunos asuntos urgentes en Sevilla y que regresaría pronto. Pero han pasado 3 días y no sabemos nada de él. Sus compañeros de trabajo dicen que pidió una licencia indefinida sin dar explicaciones. La realización golpeó a Carmen como un rayo. Miguel no estaba con ella en el pueblo, consolándola por el accidente de su hijo. No estaba en el hospital, velando junto a la cama de Carlos. Había desaparecido justo en el momento en que su familia más lo necesitaba, justo después de que Carlos descubriera algo que aparentemente era tan grave que había preferido mantenerlo en secreto hasta estar seguro de que no sobreviviría para contarlo personalmente. Carmen cerró los ojos y trató de recordar los últimos días. Miguel había estado especialmente distante, más silencioso de lo usual. Había salido muy temprano el lunes, antes de que ella despertara, y había regresado muy tarde diciendo que había tenido una reunión de emergencia en la fábrica. El martes había cancelado su rutina de ver las noticias después de cenar, alegando dolor de cabeza, y el miércoles, el día del accidente de Carlos, Miguel había salido temprano diciendo que tenía que viajar a Sevilla por trabajo urgente. «Mamá, ¿estás ahí?», la voz de Elena la sacó de sus pensamientos. «Sí, mi amor, voy para allá inmediatamente. Voy a tomar el primer autobús que salga hacia Barcelona. Mamá, hay una cosa más que tienes que saber antes de venir». Carmen se preparó para otro golpe, pero nada podría haberla preparado para lo que Elena estaba a punto de decirle. Carlos no solo investigó a papá, también contrató a un detective privado, y lo que encontró, mamá, lo que encontró va a destruir todo lo que creías saber sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia, sobre los últimos años de tu vida. El viaje en autobús desde Ronda hasta Barcelona se convirtió en las 6 horas más largas de la vida de Carmen. Cada kilómetro que avanzaba la alejaba no solo de su pueblo natal, sino de la vida que había conocido durante más de medio siglo. Las montañas de Andalucía dieron paso a las llanuras de Castilla y luego a los paisajes industriales de Cataluña, mientras Carmen trataba de procesar la información fragmentada que Elena le había dado por teléfono. Durante el viaje, Carlos había sufrido 2 crisis más. Los médicos habían tenido que sedarlo profundamente
para evitar que la inflamación cerebral causara daños permanentes. Carmen llegó al Hospital Clínico de Barcelona al amanecer del jueves, después de una noche sin dormir, con los ojos hinchados de llorar y una carpeta de documentos que Elena le había prometido, pero que aún no había tenido el valor de abrir. Elena la recibió en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos. Su hija, normalmente tan composita y profesional, parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, y llevaba la misma ropa que había usado el día anterior. «¿Cómo está?», preguntó Carmen, refiriéndose obviamente a Carlos. «Estable, pero crítico. Los próximos días van a ser decisivos». Elena abrazó a su madre con una desesperación que Carmen nunca había sentido en ella. «Mamá, antes de que veas a Carlos, necesitas ver esto». Elena extendió una carpeta manila gruesa, visiblemente pesada. «Carlos me dijo que te diera esto solo si las cosas se ponían realmente mal. Y ahora están peor de lo que imaginamos». Carmen tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro había fotografías, documentos bancarios, recibos, páginas impresas de correos electrónicos e informes de un detective privado de Barcelona llamado Joaquín Morales. Todo parecía indicar que Miguel había estado llevando no una doble vida, sino una vida completamente paralela durante años. La primera fotografía la dejó sin respiración. Era Miguel, pero no el Miguel que ella conocía. Era un Miguel más joven, más cuidado, vestido con ropa que Carmen no reconocía, abrazando a una mujer morena de aproximadamente 35 años. Pero lo que realmente la devastó fue la fecha en la esquina inferior derecha de la fotografía. Diciembre 2023. Apenas 10 meses atrás, la segunda fotografía fue aún peor. Miguel jugando en un parque con 2 niños pequeños, un niño de aproximadamente 8 años y una niña de unos 6. Los 3 reían, y Miguel cargaba a la niña en sus hombros exactamente de la misma manera que había cargado a Elena y Carlos cuando eran pequeños. En el reverso de la foto, con la letra inconfundible de Miguel, estaba escrito: «Mis pequeños tesoros, Alejandro y Sofía, abril 2024». Carmen sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en una silla de plástico de la sala de espera, mientras Elena se sentaba a su lado tomando su mano. «Hay más, mamá», susurró Elena. «Mucho más». Los documentos bancarios revelaron que Miguel había abierto una cuenta corriente secreta en el Banco Santander de Sevilla hacía 5 años. Las transferencias mensuales desde su cuenta conjunta con Carmen hacia esta cuenta secreta eran regulares y sustanciales, entre 800 y 1.200 euros cada mes durante los últimos 5 años. Carmen hizo cálculos mentales rápidos. En 5 años, Miguel había transferido secretamente más de 50.000 euros de sus ahorros conjuntos a esta cuenta desconocida, dinero que ella había ahorrado trabajando horas extra, dirigiendo cursos de verano, dando clases particulares los fines de semana, dinero que habían destinado para su jubilación, para los gastos médicos de Doña Remedios, para el futuro de Elena y Carlos. ¿Cuándo descubrió Carlos todo esto?, preguntó Carmen con la voz apenas audible. Hace 2 meses. Papá le pidió ayuda con algunos trámites bancarios relacionados con la hipoteca de la casa. Carlos, como ingeniero, es muy meticuloso con los números. Cuando revisó los estados de cuenta, encontró inconsistencias que no cuadraban con los gastos familiares que él conocía. Elena sacó más documentos de la carpeta. Al principio Carlos pensó que era un error del banco, pero cuando siguió investigando, descubrió las transferencias regulares. Entonces contrató al detective Morales para que siguiera a papá durante sus viajes a Sevilla. Las fotografías del detective eran devastadoras en su claridad y detalle. Miguel entrando y saliendo de una casa en un barrio residencial de Sevilla. Miguel comprando juguetes en una tienda. Miguel en un supermercado con la mujer morena y los 2 niños, actuando como una familia completamente normal y feliz. Pero lo que más le dolió a Carmen fue una serie de fotografías tomadas en un restaurante elegante de Sevilla. Miguel celebrando lo que parecía ser un cumpleaños, con un pastel que decía
Felices 6 años, Sofía. La niña pequeña soplaba las velas mientras Miguel y la mujer morena la aplaudían. Era una escena de felicidad familiar perfecta, idéntica a las celebraciones que Miguel había tenido con Elena y Carlos 20 años atrás. ¿Quién es ella?, preguntó Carmen, señalando a la mujer morena. Se llama Esperanza Jiménez. Tiene 34 años. Es profesora de primaria en un colegio público de Sevilla. Según el informe del detective, conoció a papá hace 5 años en una conferencia sobre educación financiera para maestros. Ella no sabía que papá estaba casado hasta... Elena se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado dolorosas para pronunciar. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana pasada. Carlos confrontó a papá con todas las pruebas. Papá le confesó todo, que se había enamorado de Esperanza, que los niños eran suyos, que había estado manteniendo a las dos familias durante 5 años. Pero también le dijo que Esperanza había comenzado a sospechar que él tenía otra vida y que había decidido contarle toda la verdad. Carmen procesó esta información lentamente. Su marido no solo la había traicionado, sino que también había traicionado a esta otra mujer, manteniéndola en la ignorancia sobre su matrimonio durante 5 años. ¿Y qué pasó después de que Carlos confrontara a tu padre? Tuvieron la peor discusión de sus vidas. Carlos estaba furioso, no solo por la traición hacia ti, sino porque papá había estado usando el dinero que tú habías ahorrado para mantener a su otra familia. Le dijo a papá que era un cobarde, que tenía que elegir, que no podía seguir viviendo esta mentira. Elena sacó el último documento de la carpeta. Una carta manuscrita de Miguel, dirigida a mi querida Esperanza. La carta estaba fechada apenas 2 semanas atrás, y la caligrafía temblorosa sugería que había sido escrita bajo gran estrés emocional. Carmen leyó la carta con el corazón partido. Mi querida Esperanza, ya no puedo seguir viviendo esta mentira que nos está destruyendo a todos. Sé que has comenzado a sospechar que hay cosas de mi vida que no conoces y tienes razón. He estado casado durante 30 años con una mujer llamada Carmen. Tengo 2 hijos adultos con ella, Elena y Carlos. Durante todos estos años contigo, he vivido dividido entre 2 mundos, 2 familias, 2 vidas. Al principio pensé que podría manejar ambas situaciones sin lastimar a nadie, pero me equivoqué. Te he mentido. Le he mentido a Carmen y les he mentido a todos nuestros hijos. Carlos ha descubierto toda la verdad y me ha dado un ultimátum. Debo confesarle todo a Carmen inmediatamente, o él lo hará. No puedo permitir que ella se entere por terceros. Después de nuestro aniversario de bodas el próximo mes, le confesaré todo a Carmen y pediré el divorcio. Sé que esto también va a lastimarte a ti y a los niños, pero es la única manera de que finalmente podamos estar juntos sin mentiras. Alejandro y Sofía merecen tener un padre que no viva ocultándose, y tú mereces un hombre que pueda amarte abiertamente, sin secretos. Te amo con todo mi corazón, y sé que lo que voy a hacer va a ser doloroso para todos, pero es lo único correcto que puedo hacer después de 5 años de engaños. Para siempre tuyo, Miguel. Carmen dobló la carta lentamente y la guardó en la carpeta. Durante unos minutos, madre e hija permanecieron en silencio en la sala de espera del hospital, rodeadas por el sonido constante de máquinas médicas y conversaciones susurradas de otras familias en crisis. Hay una cosa más, mamá, dijo Elena finalmente. El detective Morales siguió investigando después del accidente de Carlos. Esperanza Jiménez intentó contactar con papá después de que él desapareciera, pero él no respondió sus llamadas. Entonces ella llamó al detective, preocupada porque Miguel no había aparecido por su casa en Sevilla desde el domingo pasado. ¿Qué quieres decir? Que papá no solo nos abandonó a nosotros después del accidente de Carlos, también abandonó a Esperanza y a los niños. Simplemente desapareció, dejando a 2 familias destruidas y preocupadas por él. La realización golpeó a Carmen como una bofetada. Miguel no era solo un adúltero, era un cobarde que había huido cuando las consecuencias de sus mentiras se volvieron inmanejables. Había abandonado a su hijo en coma, a su esposa de 30 años y también a la mujer que supuestamente amaba
y a los hijos pequeños que había engendrado con ella. ¿Dónde crees que está?, preguntó Carmen. No lo sabemos. Ha vaciado la cuenta secreta de Sevilla. Retiró todo el dinero el lunes, el día después del accidente de Carlos. El detective cree que puede haber huido a algún lugar donde no pueda ser encontrado fácilmente. Carmen sintió una mezcla de dolor, rabia y humillación que jamás había experimentado. No solo había sido traicionada por el hombre que había amado durante 30 años, sino que ese mismo hombre había demostrado ser un cobarde que abandonaba a sus familias en los momentos más difíciles. Era medianoche del viernes cuando Carmen tomó la decisión que cambiaría el curso de todo lo que seguiría. Elena había logrado dormir finalmente en una silla reclinable junto a la cama de Carlos, agotada por días de vigilia. Los monitores médicos pitaban suavemente, indicando que el estado de Carlos se mantenía estable pero crítico. Carmen había pasado las últimas 6 horas sentada junto a su hijo inconsciente, sosteniéndole la mano y hablándole en susurros, como había hecho cuando él era pequeño y tenía pesadillas. Los médicos habían dicho que los pacientes en coma a menudo pueden escuchar las voces de sus seres queridos, y Carmen estaba determinada a que Carlos supiera que no estaba solo. Pero mientras velaba a su hijo, Carmen había tomado una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. No iba a esperar a que Miguel regresara con explicaciones. No iba a quedarse en Barcelona esperando noticias de un hombre que había demostrado ser un cobarde. Iba a regresar a Ronda, iba a enfrentar los restos de su vida destrozada, y luego iba a hacer algo que nunca antes había considerado. Iba a buscar a la otra mujer. Carmen besó suavemente la frente de Carlos y le susurró: «Mi amor, mamá va a arreglar esto. Va a arreglar todo el desastre que tu padre creó. Cuando despiertes, y vas a despertar porque eres fuerte como tu madre, vamos a ser una familia de nuevo. Quizás diferente, pero una familia real, sin mentiras». Le dejó una nota a Elena explicándole su decisión y tomó el primer autobús de regreso a Andalucía. Durante las 6 horas de viaje, Carmen no durmió ni un minuto. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando 30 años de recuerdos bajo esta nueva luz devastadora. Recordó todas las veces que Miguel había llegado tarde a casa por reuniones de trabajo, todas las llamadas telefónicas que había tomado en el patio, todos los viajes a Sevilla que se habían vuelto más frecuentes, los regalos caros que se había comprado sin consultarle, la colonia nueva, los cortes de cabello en peluquerías elegantes. Pero también recordó momentos que ahora adquirían un significado completamente diferente. La vez que Miguel había llegado a casa con un juguete para niños pequeños, diciendo que lo había comprado por impulso para cuando Elena tuviera hijos. Las ocasiones en que había encontrado arena de playa en los zapatos de Miguel después de sus viajes de trabajo a Sevilla, una ciudad que no estaba cerca del mar. Los fines de semana que Miguel había trabajado horas extra, pero había regresado con el coche limpio y sin el olor a productos químicos de la fábrica textil. Carmen llegó a Ronda al amanecer del sábado. Su pueblo, que siempre había sido su refugio y su orgullo, ahora le parecía diferente. Las calles empedradas, las casas encaladas, la vista espectacular del Tajo, todo seguía igual, pero ella se sentía como una extraña en su propia vida. La casa estaba vacía y silenciosa. Miguel no había regresado. Carmen caminó por las habitaciones que había limpiado y decorado con tanto amor durante 30 años, viendo ahora cada objeto, cada fotografía, cada recuerdo con ojos completamente nuevos. En el dormitorio que habían compartido durante 3 décadas, Carmen abrió el armario de Miguel. Por primera vez en su vida de casada, revisó sistemáticamente las pertenencias de su marido. En el bolsillo de una chaqueta que no reconocía, encontró recibos de restaurantes de Sevilla con fechas que coincidían con sus supuestos viajes de trabajo. En otra chaqueta, encontró una pequeña pulsera de niña con el nombre Sofía grabado en letras doradas. Carmen se sentó en la cama matrimonial, sosteniendo la pulsera en sus manos temblorosas. Esta pequeña joya representaba todo lo que había perdido. No solo un marido, sino una vida entera construida sobre mentiras. Pero también representaba algo más.
una niña pequeña de 6 años que probablemente se preguntaba por qué su papá había desaparecido sin explicaciones. En ese momento, Carmen tomó la segunda decisión más importante de su vida. No iba a quedarse en Ronda lamentándose por lo que había perdido. Iba a ir a Sevilla, iba a buscar a Esperanza Jiménez, y juntas iban a enfrentar las consecuencias de las mentiras de Miguel. Carmen empacó una maleta pequeña, tomó toda la documentación que Elena le había dado, escribió una carta para doña Remedios explicándole que tenía que resolver asuntos urgentes relacionados con Carlos y se dirigió a la estación de autobuses. Pero antes de salir del pueblo, hizo una parada en la iglesia de Santa María la Mayor. Se arrodilló en el mismo banco donde había rezado durante 30 años junto a Miguel y por primera vez en su vida no rezó por su familia. Rezó por fuerza, rezó por valor, rezó por la sabiduría para hacer lo correcto, incluso si no sabía exactamente qué era lo correcto en una situación tan complicada. Carmen llegó a Sevilla a las 2 de la tarde del sábado, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico urbano. Había memorizado la dirección de Esperanza Jiménez, calle Amor de Dios, 47, Tresto B, en el barrio de Santa Cruz. Tomó un taxi desde la estación de autobuses y durante el trayecto de 20 minutos ensayó mentalmente lo que iba a decir. ¿Cómo se presenta una esposa traicionada a la amante de su marido? ¿Cómo se inicia una conversación que va a cambiar para siempre las vidas de dos familias que habían sido mantenidas en la ignorancia? El edificio era moderno, de ladrillo rojo, con balcones pequeños llenos de plantas. Carmen subió las escaleras lentamente, sintiendo que cada escalón la llevaba hacia un futuro completamente incierto. Cuando llegó al tercer piso, se detuvo frente a la puerta con la letra B, respiró profundamente y tocó el timbre. Los pasos que se acercaron por el otro lado de la puerta eran ligeros, probablemente de una mujer. Carmen escuchó una voz femenina preguntando, ¿quién es? Y por un momento se quedó muda. Soy Carmen Mendoza. Necesito hablar con Esperanza Jiménez sobre Miguel Herrera. El silencio del otro lado de la puerta se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Luego Carmen escuchó el sonido de varios cerrojos siendo abiertos y la puerta se abrió lentamente. La mujer que apareció era exactamente como en las fotografías, pero se veía devastada. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado y llevaba una bata de casa a las 2 de la tarde, como si no hubiera tenido fuerzas para vestirse apropiadamente en días. «Usted es la esposa», dijo Esperanza, y no era una pregunta. «¿La esposa de Miguel?» «Sí». Las dos mujeres se miraron durante varios segundos, estudiándose mutuamente. Carmen vio en los ojos de Esperanza el mismo dolor, la misma confusión, la misma sensación de haber sido utilizada que ella misma sentía. «¿Puedo pasar?», preguntó Carmen suavemente. Esperanza asintió y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño pero acogedor, decorado con el gusto sencillo de una maestra de escuela. Había dibujos de niños pegados en el refrigerador, juguetes ordenadamente guardados en una esquina de la sala y fotografías familiares por todas partes. En muchas de esas fotografías aparecía Miguel, sonriendo como el padre y esposo perfecto que nunca había sido realmente para ninguna de las dos familias. «¿Dónde están los niños?», preguntó Carmen. «Con mi madre. Los llevé allá cuando Miguel desapareció el lunes. No sabían cómo explicarles por qué su papá no había vuelto a casa». Esperanza se sentó en el sofá, invitando a Carmen a hacer lo mismo. «¿Usted sabe dónde está?» «No. Desapareció después de que mi hijo descubriera toda la verdad y tuviera un accidente automovilístico. Carlos está en coma en Barcelona». Esperanza se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de horror. ¿Por culpa de Miguel? Por culpa de las mentiras de Miguel. Mi hijo no pudo manejar la traición y salió manejando bajo la lluvia, completamente alterado. Perdió el control del coche. Las dos mujeres permanecieron en silencio, procesando la magnitud del daño que las mentiras de Miguel habían causado. No era solo una infidelidad, era una destrucción sistemática de dos familias que habían amado
y confiado en el mismo hombre. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos?, preguntó Carmen finalmente. 5 años. Nos conocimos en una conferencia sobre educación financiera en el colegio donde trabajo. Él me dijo que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer 3 años antes y que estaba criando solo a sus 2 hijos ya adultos. Carmen sintió una puñalada de dolor al escuchar esto. Miguel no solo había mentido sobre estar casado, sino que había matado simbólicamente a Carmen para construir su nueva vida. Me contó historias sobre su difunta esposa, continuó Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Decía que había sido maestra como yo y que había muerto muy joven. Decía que se sentía culpable por enamorarse de nuevo porque había amado mucho a su primera esposa. Yo no estoy muerta, dijo Carmen con una sonrisa amarga. Y tengo 52 años, no morí joven. Lo sé ahora. Cuando empecé a sospechar hace unas semanas, contraté a un detective para que lo siguiera. Descubrí no solo que usted existía, sino que Miguel nunca había dejado de vivir con usted, que seguía siendo su esposo en todos los sentidos. Carmen sacó la carpeta de documentos de su bolso. Mi hijo también contrató un detective. Creo que ambas merecemos saber toda la verdad. Durante las siguientes 2 horas, Carmen y Esperanza compararon los informes de sus respectivos detectives, construyendo juntas una imagen completa del engaño sistemático del que habían sido víctimas. Miguel había sido meticuloso en su duplicidad, creando historias coherentes para cada familia, manteniendo horarios estrictos y usando el dinero de Carmen para financiar su vida en Sevilla. Los lunes, miércoles y viernes estaba conmigo, dijo Esperanza. Decía que trabajaba turnos especiales en la fábrica. Los martes y jueves estaba con usted. Los fines de semana alternaba, diciendo que tenía que visitar a sus hijos adultos en Madrid y Barcelona, o que tenía trabajos extras para ganar dinero adicional. Y yo creía que todos esos días extra que pasaba fuera de casa eran por trabajo, dijo Carmen. Incluso me enorgullecía de tener un marido tan trabajador y dedicado. Esperanza se levantó y trajo una caja de zapatos llena de cartas y regalos. Mire esto, 5 años de cartas de amor, de promesas, de planes para el futuro. Me prometió que cuando sus hijos fueran completamente independientes, nos casaríamos oficialmente. Decía que quería darles tiempo para aceptar que él había rehecho su vida después de la muerte de su madre. Carmen leyó algunas de las cartas, reconociendo la letra y el estilo romántico que Miguel había usado con ella 30 años atrás. Las mismas frases, las mismas promesas, las mismas palabras de amor que una vez habían hecho que su corazón se acelerara. ¿Usted lo ama?, preguntó Carmen. Esperanza la miró con sorpresa por la pregunta directa. Creía que sí. Amaba al hombre que pensé que era. Pero ese hombre nunca existió realmente, ¿verdad? Era solo una construcción, una mentira elaborada. Yo viví con él durante 30 años y ahora me doy cuenta de que tampoco conocía realmente al hombre con quien estaba casada. En ese momento, Esperanza hizo algo que Carmen nunca esperó. Se levantó, fue a un armario y regresó con una bolsa de papel llena de billetes. Esto es todo el dinero que Miguel me dio durante estos 5 años para los gastos de los niños, para el alquiler, para la comida. Son aproximadamente 40.000 euros. Sé que es dinero que él tomó de los ahorros que usted había hecho con tanto esfuerzo. Carmen miró la bolsa con incredulidad. ¿Por qué haría esto? Porque usted es la esposa legítima, porque sus hijos tienen más derecho a ese dinero que los míos, y porque, Esperanza hizo una pausa, porque he decidido que no quiero nada que venga de las mentiras de Miguel, ni dinero, ni promesas, ni recuerdos. Pero sus hijos, mis hijos van a estar bien. Soy maestra, tengo un trabajo estable y mi familia me ayudará. Pero usted sacrificó 30 años de su vida por un hombre que la estaba traicionando. Usted merece recuperar al menos parte de lo que él le robó. Carmen sintió que algo se rompía definitivamente en su interior, pero no era algo doloroso. Era como si las cadenas de 30 años de vivir para complacer a Miguel finalmente se hubieran quebrado. Por primera vez en décadas, se sintió libre. «Hay algo más que necesita saber», dijo Esperanza. «Anoche recibí una llamada de Miguel».
Carmen se enderezó inmediatamente. ¿Dónde está? No lo sé. La llamada duró menos de 2 minutos. Me dijo que se había dado cuenta de que no podía seguir viviendo con las mentiras, pero que tampoco podía enfrentar las consecuencias de la verdad. Me dijo que iba a desaparecer para siempre, que no tratara de buscarlo y que sentía mucho haber arruinado nuestras vidas. ¿Y qué le dijo usted? Le colgué. Después de 5 años de mentiras, después de abandonarnos a todas cuando más lo necesitábamos, no tenía nada más que escuchar de él. Carmen se sintió extrañamente aliviada al saber que Miguel había llamado a Esperanza. No porque quisiera saber de él, sino porque confirmaba que era exactamente el cobarde que había demostrado ser. Un hombre que huía de los problemas que él mismo había creado. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Carmen. No lo sé. Por primera vez en 5 años, no tengo un plan. ¿Y usted? Carmen miró por la ventana del apartamento, viendo las calles de Sevilla llenas de vida, de gente que seguía adelante con sus propias historias, sus propios problemas, sus propias alegrías. Se dio cuenta de que ella también tenía que seguir adelante, pero no sabía exactamente cómo. Voy a regresar a Barcelona para estar con mi hijo y después voy a empezar una vida nueva. A los 52 años voy a empezar de cero. Carmen regresó a Barcelona esa misma noche, pero no regresó sola. Esperanza había insistido en acompañarla, alegando que se sentía parcialmente responsable por el accidente de Carlos y que quería asegurarse de que estuviera bien. Carmen había protestado inicialmente, pero se había dado cuenta de que después de la conversación más extraña de su vida, Esperanza era probablemente la única persona en el mundo que realmente entendía por lo que estaba pasando. El lunes por la mañana, cuando llegaron al hospital, encontraron a Elena en estado de pánico controlado. Los médicos habían dicho que Carlos había mostrado signos de mejoría durante la noche, movimientos oculares que sugerían que podría estar comenzando a salir del coma. «Mamá», dijo Elena al ver a Carmen acompañada de una mujer desconocida. «¿Quién es ella?» «Es Esperanza, es la otra mujer de tu padre». Elena miró a Esperanza con una mezcla de curiosidad, resentimiento y comprensión. «¿Usted sabía que él estaba casado?» «No hasta hace muy poco», respondió Esperanza suavemente. «Y cuando lo descubrí, terminé con él inmediatamente». Elena asintió lentamente. «Al menos una de ustedes tuvo la oportunidad de elegir». Fueron interrumpidas por una enfermera que salía corriendo de la habitación de Carlos. «Doctora Mendoza, su hermano está despertando. Está pidiendo por su madre». Carmen corrió hacia la habitación, seguida por Elena, y después de un momento de duda, por Esperanza. Carlos tenía los ojos abiertos por primera vez en una semana, aunque se veía confundido y desorientado. «Mamá». Su voz era apenas un susurro ronco. Carmen se acercó a la cama y tomó la mano de su hijo. «Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí». «Papá, tu padre se fue, Carlos. Desapareció después de tu accidente. Pero no importa. Lo que importa es que tú estás bien». Carlos miró hacia donde estaba Esperanza, obviamente confundido por la presencia de una desconocida. Carmen siguió su mirada. «Carlos, ella es Esperanza. Es complicado de explicar, pero ella también fue víctima de las mentiras de tu padre». Durante los siguientes días, mientras Carlos se recuperaba lentamente, Carmen, Elena y Esperanza pasaron incontables horas juntas en la sala de espera del hospital. Lo que había comenzado como una situación incómoda se transformó gradualmente en algo parecido a la comprensión mutua. Esperanza les habló de sus hijos, Alejandro y Sofía, que estaban confundidos por la desaparición súbita del hombre que habían conocido como su padre. Elena y Carlos, a medida que se recuperaba, escucharon las historias de sus medio hermanos con una mezcla de dolor y curiosidad. «¿Cómo son?», preguntó Carlos una tarde, cuando ya podía sentarse en la cama sin ayuda. «Alejandro se parece mucho a ti cuando tenías su edad», dijo Esperanza, mostrándole fotografías en su teléfono. «Le gusta construir cosas con legos como tú cuando eras pequeño, según me contaba Miguel. Y Sofía tiene la misma sonrisa que Elena».
Elena, que había estado manteniendo una distancia emocional, finalmente preguntó: ¿Ellos saben sobre nosotros? Ahora sí. Les dije que su papá tenía otros hijos mayores. No les dije sobre las mentiras. Son muy pequeños para entender algo tan complicado. Pero saben que tienen una hermana que es doctora y un hermano que es ingeniero. ¿Y qué les dijiste sobre por qué no los conocían? Esperanza sonrió tristemente. Que los adultos a veces cometen errores muy grandes y que a veces esos errores lastiman a los niños que no tienen culpa de nada. Una semana después, cuando Carlos ya había sido dado de alta y podía caminar con ayuda, Esperanza anunció que regresaría a Sevilla para recoger a sus hijos y traerlos a Barcelona. ¿Por qué?, preguntó Carmen. Porque quiero que conozcan a sus hermanos. Porque creo que todos estos niños han perdido bastante ya por culpa de las decisiones de Miguel. No deberían perder también la oportunidad de conocerse entre ellos. 2 días después, Esperanza regresó al hospital con Alejandro y Sofía. El encuentro fue inicialmente tímido, pero los niños son naturalmente adaptables. Alejandro le mostró a Carlos sus juegos de construcción en una tablet y Sofía insistió en que Elena le enseñara a usar el estetoscopio que llevaba colgado del cuello. ¿Usted es nuestra hermana?, preguntó Sofía a Elena con la directidad típica de los niños de 6 años. Sí, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad de la respuesta. Soy tu hermana mayor. ¿Y él es nuestro hermano?, preguntó Alejandro señalando a Carlos. Sí, también. ¿Y dónde está papá? Elena miró a Carmen y a Esperanza, buscando orientación sobre cómo responder una pregunta tan complicada. Papá tuvo que irse lejos, dijo Carmen finalmente. Pero ustedes no están solos. Tienen a su mamá Esperanza y ahora también nos tienen a nosotros. La revelación final llegó esa tarde, cuando Esperanza le entregó a Carmen un sobre que había encontrado entre las cosas que Miguel había dejado en su apartamento de Sevilla. Es para usted, dijo Esperanza. Lo encontré escondido en el armario. Carmen abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta de Miguel y un documento legal. La carta decía: Carmen, si estás leyendo esto, significa que toda la verdad ha salido a la luz y que has conocido a Esperanza y a los niños. No espero tu perdón, porque sé que lo que he hecho es imperdonable. Durante 30 años fuiste la esposa perfecta, y yo fui el esposo que no merecías. Pensé que podría mantener ambas vidas sin lastimar a nadie, pero me equivoqué terriblemente. He transferido la casa de Ronda completamente a tu nombre. También he puesto todos mis ahorros personales en una cuenta a tu nombre. No es suficiente para compensar 30 años de mentiras, pero es todo lo que puedo hacer. No me busques. He decidido desaparecer para siempre. Es lo menos que puedo hacer después de haber destruido tantas vidas. Cuida de Elena y Carlos, y si puedes encontrar en tu corazón algo de compasión, cuida también de Alejandro y Sofía. Ellos no tuvieron culpa de las decisiones de su padre. Miguel. El documento legal confirmaba que Miguel había transferido la propiedad de la casa familiar completamente a nombre de Carmen, así como una cuenta bancaria con más de 75.000 euros, dinero que aparentemente había estado ahorrando secretamente durante años. Carmen miró a Esperanza, que estaba esperando su reacción. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Esperanza. Carmen miró hacia donde Elena estaba enseñándole a Sofía a escuchar los latidos del corazón, y donde Carlos le explicaba a Alejandro cómo funcionaban las máquinas del hospital. Voy a vender la casa de Ronda, dijo Carmen finalmente. Tiene demasiados recuerdos falsos, y con ese dinero voy a comprar una casa más grande en Barcelona, cerca del hospital donde trabaja Elena. ¿Una casa más grande? Carmen sonrió por primera vez en semanas. Una casa lo suficientemente grande para 4 nietos. Porque si Elena y Carlos están de acuerdo, y si usted está de acuerdo, me gustaría que Alejandro y Sofía fueran parte de esta familia también. Esperanza se quedó sin palabras por un momento. Carmen, yo no puedo pedirle eso. No me lo está pidiendo. Se lo estoy ofreciendo yo. Estos niños han perdido a su padre por culpa de sus mentiras, pero no tienen por qué perder también la oportunidad de crecer conociendo a sus hermanos, de tener una abuela que los ame
de ser parte de una familia real. Elena, que había escuchado la conversación, se acercó con Sofía de la mano. «Mamá, ¿estás segura?» «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en los últimos 30 años». Carlos, que había estado escuchando desde su silla de ruedas, añadió: «Creo que es una buena idea. Estos niños no tuvieron culpa de lo que hizo papá. Y nosotros podríamos ser la familia que papá nunca nos permitió ser». Carmen se encontraba en el jardín de su nueva casa, en las afueras de Barcelona, una construcción moderna de 2 plantas con espacio suficiente para toda la familia extendida que había surgido de las cenizas de las mentiras de Miguel. El jardín era su proyecto personal, una recreación mejorada del jardín que había tenido en Ronda, pero ahora con secciones especiales donde Alejandro y Sofía habían plantado sus propias flores. Era domingo por la mañana, y la casa estaba llena del ruido alegre de una familia real. Elena había llegado la noche anterior con su nuevo novio, un cardiólogo del hospital que se había enamorado no solo de ella, sino de toda la compleja dinámica familiar. Carlos vivía permanentemente en la casa desde su recuperación, trabajando desde casa para una firma de ingenieros y ayudando a Carmen a criar a sus medio hermanos. Esperanza había aceptado un trabajo como directora de una escuela primaria en Barcelona y vivía en un apartamento a 10 minutos de la casa de Carmen. Los niños pasaban los días de semana con su madre y los fines de semana en la casa grande con la abuela Carmen, como habían comenzado a llamarla naturalmente. Miguel había desaparecido completamente, como había prometido en su carta. Ocasionalmente llegaban rumores de que había sido visto en Argentina o en México, pero ninguno había sido confirmado. Carmen había dejado de interesarse por su paradero. Su vida estaba demasiado llena de cosas reales y positivas como para desperdiciar tiempo pensando en un fantasma del pasado. El dinero de la venta de la casa de Ronda, combinado con los ahorros que Miguel había transferido a su nombre, había sido suficiente para comprar la casa nueva y establecer fondos educativos para los 4 nietos que Carmen ahora tenía. Elena seguía soltera, pero hablaba ocasionalmente de tener hijos propios. Carlos había comenzado una relación seria con una compañera de trabajo, pero la transformación más notable había sido en la propia Carmen. La mujer de 52 años que había vivido 30 años tratando de ser la esposa perfecta, había descubierto que era mucho más fuerte y resiliente de lo que jamás había imaginado. Había comenzado a tomar clases de pintura, había aprendido a manejar las finanzas familiares sin depender de nadie y por primera vez en su vida adulta tomaba decisiones basándose en lo que ella quería, no en lo que otros esperaban de ella. «Abuela Carmen», gritó Sofía desde la cocina, «Alejandro dice que los panqueques que haces son mejores que los de mamá». Carmen sonrió y se dirigió hacia la casa. En la cocina encontró a toda su familia. Elena ayudando a Alejandro a voltear panqueques, Carlos leyendo el periódico mientras tomaba café, y Esperanza riéndose de algún chiste que había hecho su hija. Esta escena, que habría sido impensable un año atrás, ahora era la normalidad de los domingos. Una familia construida no sobre mentiras perfectas, sino sobre verdades imperfectas que habían resultado ser infinitamente más fuertes. «¿Sabes qué?», le dijo Elena a Carmen mientras servían el desayuno. «Creo que papá nos hizo un favor sin darse cuenta». «¿Cómo es eso?» «Nos obligó a crear una familia real. Una familia que se eligió mutuamente, que se conoce completamente, que no tiene secretos. Nunca habríamos tenido esto si él no hubiera arruinado todo tan completamente». Carmen miró alrededor de la mesa del desayuno, viendo a sus 4 hijos, porque eso era lo que eran ahora: Elena, Carlos, Alejandro y Sofía. A Esperanza, que se había convertido en algo parecido a una hermana menor, y a toda la vida nueva que había surgido de las ruinas de su matrimonio. «Tienes razón», dijo Carmen. «A veces las traiciones más profundas abren caminos hacia amores más auténticos». Esa tarde, mientras toda la familia estaba reunida en la sala viendo una película, Carmen recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, su corazón se aceleró pensando que podría ser Miguel. Pero cuando abrió el mensaje, encontró algo completamente diferente.
Señora Carmen, soy Joaquín Morales, el detective que contrató su hijo Carlos. Tengo información sobre el paradero de Miguel Herrera. ¿Desea que continuemos la investigación? Carmen miró el mensaje durante varios segundos. Un año atrás, habría respondido inmediatamente que sí, que quería saber todo. Pero ahora, rodeada de la familia real que había construido sobre las ruinas de las mentiras de Miguel, se dio cuenta de que ya no le importaba dónde estaba él. Escribió su respuesta. Gracias, señor Morales, pero ya no necesito esa información. He encontrado todo lo que estaba buscando. Borró el mensaje, apagó el teléfono y regresó a ver la película con su familia. Por primera vez en más de 30 años, Carmen Mendoza estaba exactamente donde quería estar, con exactamente las personas que quería a su lado, viviendo exactamente la vida que había elegido. La mujer que una vez había sido la esposa perfecta de una vida perfecta, había descubierto algo infinitamente más valioso: ser una mujer real, con una familia real, viviendo una verdad real. Y cuando se miraba al espejo cada mañana, le gustaba completamente lo que veía. Una sobreviviente, una matriarca, una mujer que había transformado la peor traición de su vida en la mejor oportunidad de ser verdaderamente feliz. Miguel Herrera había desaparecido de sus vidas para siempre, pero la familia que había surgido de sus mentiras había resultado ser más fuerte, más amorosa y más real que cualquier cosa que él hubiera podido darles con su presencia. Carmen había aprendido que el amor verdadero no siempre viene envuelto en promesas perfectas. A veces llega roto, complicado y necesitando ser reconstruido desde cero. Pero cuando se construye sobre la verdad, por dolorosa que sea, puede ser infinitamente más fuerte que cualquier mentira hermosa. Y esa noche, cuando todos se habían ido a dormir y la casa estaba finalmente silenciosa, Carmen se sentó en su jardín bajo las estrellas y supo, con una certeza que nunca había sentido durante sus 30 años de matrimonio, que finalmente estaba en casa. Esta historia está narrada con un tono profundamente emotivo y contemplativo que captura la esencia del alma hispana. El lenguaje utilizado es rico en metáforas y descripciones sensoriales que evocan la tradición oral española, creando una conexión inmediata con cualquier lector de habla hispana. La narrativa fluye como una confesión íntima, como si Carmen estuviera contando su historia a una hermana del alma o a una comadre de toda la vida. El español es auténtico y cálido, utilizando expresiones que resuenan profundamente. Dolor que se clava en el alma como agujas heladas, lágrimas que empañan la vista, corazón partido en 1000 pedazos que se rehace con hilos de oro. Los diálogos mantienen la naturalidad del habla cotidiana española, con las diferencias regionales sutilmente marcadas: el andaluz de Carmen, el castellano de Elena, el catalán influenciado de Carlos. Cada personaje tiene su propia voz distintiva, que refleja su origen, educación y estado emocional. La prosa combina elegantemente el español literario con la familiaridad del lenguaje doméstico, creando una atmósfera de intimidad que hace que el lector se sienta parte de la historia. Las referencias culturales, desde la misa dominical hasta la feria de abril, desde el gazpacho de la abuela hasta las calles empedradas de Ronda, anclan la narrativa en una realidad específicamente española que cualquier hispanohablante reconoce y abraza. El ritmo narrativo sigue los patrones naturales del español hablado, con frases que fluyen como conversaciones reales, pausas que permiten la reflexión y momentos de silencio que dicen tanto como las palabras. Es una historia que se siente auténticamente española en cada línea, desde las tradiciones familiares hasta la manera en que los personajes enfrentan el dolor y encuentran la redención. Esta es una historia que duele en el alma, pero también sana. Una historia que cualquier mujer hispana reconocería como propia, porque habla de temas universales: la traición, el amor familiar, la capacidad de reinventarse, con una voz auténticamente nuestra.